en el último momento deshacerse de sus cuerpos, y esto que está siendo cada vez más evidente, que lo están haciendo en los espacios públicos, y que justo es una de las maneras en que se manifiesta el poco valor que representa el cuerpo de una mujer, todo aquello que nos refiere a lo femenino, y que pues ahora estamos viviendo ya de manera también muy cercana en la Ciudad de México. También ha habido otras formas en que se ha buscado de maneras creativas denunciar, pero también hacer una cultura de la prevención desde nosotras, desde las colectivas, desde las mujeres que tenemos tan cercanas, y que tiene que ver con esta utilización, por ejemplo, de sacar fotocopias como a gran escala de un rostro o de una imagen, y ir formando un tapete con estas fotocopias para visibilizar una escena o para visibilizar varios rostros. Hay otra forma que también se está utilizando ahora, y que es que en una fotocopia en blanco y negro, con hilo de color, con algunas piezas como Shakira, como otras pequeñas piezas con otros materiales, se está bordando los contornos. Ahora nos encontramos con el bordado, que en servilletas como las que nosotros utilizamos normalmente para ir a comprar las tortillas, en esas servilletas se están bordando literal los nombres, la fecha y lo que sucedió a una mujer que no volvió a casa o cuyo cuerpo fue encontrado y no se sabe su identidad. Nos hemos encontrado también con otras formas que han sido a través del utilizar el cuerpo, y que tienen que ver con estas coreografías que se han hecho a partir de algunas melodías o algunas letras que se han modificado, como es el caso de ahora de La Llorona, que es un documentalito que han presentado algunas compañeras y que han cambiado la letra de esta canción, que es como muy conocida en nuestro país. Y voy a citar una parte que dice: saliste a la escuela y te encontré en el forense, ¿no? Este tipo de cosas que a veces puede ser muy fuerte, pero que nos ayudan en esta parte de denunciar lo que está pasando en nuestro país, donde nos están matando a las mujeres. Estas son como varias formas en que se ha venido manifestando a través del arte, a través de la creación, este acompañamiento a la lucha que damos nosotras con nuestra palabra, con nuestra presencia y al compartir nosotros nuestro testimonio. Recientemente, el 8 de marzo de este año, se colocó frente a la plaza del Palacio de Bellas Artes la antimonumenta, que da cuenta, es una suma más de otro de los antimonumentos que se venían creando como una cadena de impunidad, que daban cuenta de esta cadena de impunidad, y donde se encuentra también el antimonumento que hace referencia a nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros, la guardería ABC. Y bueno, esta antimonumenta, las compañeras deciden sacarla de este camino de impunidad y colocarla en este espacio, pero también da cuenta de esa forma en que nosotras queremos decir que lo que está pasando realmente con los asesinatos tan violentos de mujeres de pronto no cabe dentro de
de esta cadena, que es demasiado obvio que hay una intención que está tocando justamente esto que tiene que ver con lo femenino y que tiene que ver también con la parte de cómo son vistos nuestros cuerpos, cómo son valorados, cómo nos quieren llevar nuevamente a consultar sobre nuestros derechos cuando son eso, derechos. Y pues yo quiero decirles que yo, a diferencia de algunas compañeras y compañeros, coincido con varios otros y otras en el campo de lo artístico, en el campo de lo creativo, con que los monumentos no pueden ser ya más quienes representen o los que representen lo que nosotras y nosotros queremos decir. Y entonces el tema de ayer justo aquí fue el tema de los memoriales. Y yo quiero decirles que justo en el caso del ESMI, a raíz de una investigación que se hace y una queja que se inicia por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se crea, se emite una recomendación, la 01-2018, y uno de los puntos recomendatorios es la creación de un memorial que dé cuenta y recuerde a estas víctimas, que haga visibles a estas víctimas de violencias feminicidas, y que estamos haciendo ese llamado a la creación de este memorial, que además hemos solicitado y hemos logrado que se ubique en la planta baja, en el vestíbulo del búnker de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y que quiero decirles que el objetivo más bien es crear el memorial, que a diferencia de un monumento, es un proyecto que crea espacio en vez de solo ocuparlo, con el objetivo de no solo recordar los feminicidios del pasado, sino permitir el registro de los feminicidios del presente y estimular acciones cotidianas entre instituciones gubernamentales y ciudadanas que permitan resolver causas de fondo de los feminicidios para abonar en la erradicación del problema. Algunas características que distinguen al memorial de un monumento que deben guiar esta propuesta son que el memorial gesta procesos de diálogo entre múltiples voces en un espacio incluyente, a diferencia del monumento que excluye voces de participar. El memorial se enfoca en contextos y condiciones socioculturales para enunciar la tragedia a conmemorar, a diferencia del monumento que solo reconoce sucesos específicos con fechas, nombres y lugares. El memorial tiene como naturaleza estar en constante cambio, respondiendo a las expresiones contemporáneas de la violencia que conmemora. Su significado está en movimiento, sin embargo, el monumento es un objeto fijo que, una vez terminado, no es deseable que se transforme. El memorial como un espacio colectivo y apropiable, el memorial que privilegia la escala humana, es decir, que a diferencia del monumento, que busca escalas monumentales y tiende a los diseños verticales, el memorial busca la horizontalidad, donde las personas son las y los actores principales para recibir y transmitir mensajes, no el objeto físico en sí. Este memorial queremos que tenga dos funciones. Una, por una parte, es que allí llegamos todas y cada una de las víctimas a denunciar, a dar seguimiento a nuestro proceso o a dar continuidad, acompañar a otras víctimas, y queremos que el mensaje que de este memorial sea justo ese, que va a haber verdad, que va a haber justicia y que hay esperanza. Y el otro mensaje es a quienes laboran ahí, que todos los días ingresan y salen de ese lugar,
que les recuerde que tienen un compromiso muy grande, enorme, para con las mujeres, pero también para cada una de las víctimas que acude a ese lugar en búsqueda de verdad y justicia. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias, de verdad, muy conmovedora la exposición. Le doy la palabra ahora al profe Santiago Ambrosio Hernández, que es profesor, víctima y sobreviviente de la masacre de Nochistlán del 19 de julio de 2016 y es el presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad de Nochistlán, Oaxaca. Muchas gracias, profe, por el esfuerzo de estar acá hoy. Bueno, primeramente, ya buenas tardes, compañeros y compañeras, y gracias por la invitación que nos hicieron para estar el día de hoy. Primeramente quiero hacer un preámbulo, un contexto muy rápido de lo que fue ese 19 de junio. Primero quiero decirle que la prensa luego sacó 3 situaciones claras, ¿no? Por el propio gobierno, y uno de ellos decía que fue una manifestación concretamente del magisterio y que la gente estaba presente. Queremos decir que no fue así. Quienes estaban ahí presentes y quienes hicieron esa movilización por la reforma educativa fueron padres de familia de las diferentes escuelas de la región mixteca y de la misma manera comité de padres de familia. Y eso comenzó el día 13 de junio. Desde entonces quiso entrar el ejército junto con la Policía Federal. Ese día 19, un domingo, no había más de 50 gente en el puente, me tocó estar a mí. No hubo tal protocolo como también se dice, hay las pruebas. No había más de 50 y eran puros padres de familia los que habían. El magisterio en ese momento se había retirado a las 4 de la mañana, que era domingo y le tocaba apoyar, eran directamente los padres de familia. En ese sentido quedó. El Estado dice que no traían arma, que no llevaban arma. 8:45 de la mañana estaba el primer compañero muerto. 8:45 de la mañana. El desalojo comienza a 7 de la mañana, no hubo resistencia para nada. La policía se mete hacia el pueblo y empieza a disparar a discreción enorme. Empiezan a haber muchos heridos. Desde las 7 de la mañana que empezó ese desalojo, 8:45, que ya estaba el primer compañero, ya había fallecido, hasta las 5 de la tarde hubieron disparos. Entonces estamos hablando más de 7 horas de disparo. O sea, no fue interrumpido. La Fuerza Federal, cuando entraron 850 policías para 50 que había en el puente. Claro que sí, el pueblo se sumó porque la policía ya iba a incursionar hacia la población. Un domingo de plaza, 35 es cabecera municipal Nochistlán, son 35 municipios que convergen ahí, y los domingos es día de plaza y todos bajan a la plaza ahí en Nochistlán. Por eso fue que el pueblo empezó a salir, a retener la agresión que llevaba la policía hacia el pueblo. Entraron francotiradores, hubieron armas de alto calibre, la policía estatal, municipal, gendarmería, parte del grupo, hay un grupo que ocupa específicamente la policía, que es en un asunto contra el narcotráfico. Ellos estuvieron. Hay fotografías, ellos decían que no había tal situación, hasta que un medio al otro día, del día 20, sacó la fotografía donde estaban disparando desde una vulcanizadora. Entonces, un preámbulo más o menos
así, ¿qué dejó? Bueno, pues dejó 8 muertos, todos civiles, ningún fallecido maestro. Dejó más de 100 heridos de bala, de los cuales 85 compañeros en crisis enorme. De esos hay todavía 15 compañeros, hace un mes que fue operado el compañero, con secuelas muy graves, donde le destrozaron el intestino, compañeros que le perforó el pulmón, ¿no? O sea, una situación bastante fuerte. Todo esto nos dejó, compañeros, algunas situaciones muy difíciles, y esto, aparte que el gobierno estatal y el federal jamás fueron a apoyar, jamás fueron en el asunto de darle atención médica, incluso los que estaban en los hospitales, la policía quiso irlos a sacar de los diferentes hospitales. Había también, de la misma manera, del gobierno indicaciones a los hospitales que no atendieran a nadie de la situación del 19 de junio. Estuvimos aquí también en Casacitla. Tuvimos nosotros que estar yendo a los hospitales de la misma manera. No hubieron las condiciones, nunca puso el Estado las condiciones para que fueran tratados. Entonces, todas estas situaciones tuvimos que ir viendo qué hacer, cómo hacerle, primeramente para seguirnos reagrupando, seguir sosteniendo esa unidad, pero que tenía que ser con algo que tendría que salir de todos y cómo hacerle. En ese sentido tuvimos la primera idea, eso fue enero del 2017, tuvimos la primera idea de qué íbamos a hacer, lo teníamos en un contexto muy general como víctimas, no lo teníamos aterrizado, nos llega la situación que pasó en Izmiquilpan, fuimos de manera solidaria a Izmiquilpan una comisión, y ahí se acercó un escultor que estaba en Izmiquilpan, Francisco Romero, y nos dice que él había estado haciendo algunos murales en Ayotzinapa y que tenía la intención de hacer también algún mural o algo que las víctimas pudieran ir decidiendo para el caso 19 de junio. Acordamos, fue más o menos en marzo del 17, cuando él llega a Nochistlán, nos da la idea con todas las víctimas, los familiares de los caídos, los compañeros heridos, ahí estábamos y empezamos a tener las ideas. Incluso había una primera idea y que decía que se pusieran a los 8 compañeros asesinados y que enfrente de ahí estuviera la policía simulando los disparos. Nosotros como víctimas dijimos que no era tal situación. ¿Por qué? Porque era honrar y darle un mérito a la policía. Hubieron muchas propuestas, los familiares de los compañeros caídos hicieron algunas propuestas de qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo, pero teníamos un grave problema, el problema de compañeros en los hospitales, con un gasto enorme que el gobierno no se había hecho caso. ¿Cómo lo hacíamos? Dijimos algo muy sencillo, vayámoslos haciendo, empezamos a hacer la colecta con los compañeros, con las propias víctimas, y ahí surge, y de ahí empieza a surgir cómo irlo haciendo. Lo empezamos a hacer, la primera idea fue a ras de suelo, estábamos apenas en un asunto para terminar más o menos este monumento, cuando nos los tiran gente del propio gobierno, gente priista, muy apegado al presidente municipal y al diputado que estaba en esa ocasión. Nos los tiraron, fue la primera ocasión que nos los tiraron, estaba a ras de suelo, y bueno, nosotros no
En ningún momento nosotros lo echamos a perder. La primera vez dijimos, bueno, ya nos los tiraron, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? La desesperación, dijimos, siempre nos los van a estar tirando. Y ahí surge otra situación y que tenía que ser específicamente cómo cuidar y resguardarlo. Ese resguardo lo llevamos un año, compañeros. Día y noche nos turnábamos como víctimas, día y noche, resguardando ese monumento, después que nos los tiraron. Y de ahí surge la idea que tendríamos, porque la primera idea no llevaba tantas varillas por el costo y todo ese asunto. Sale la idea de que tendría que llevar varillas, tendría que ser más fuerte y en alto. Y de ahí surge ahí tenemos esa imagen. En la parte de atrás, en la parte de atrás dice 19 de junio, están las pirámides, en el centro hay un libro. ¿Por qué el libro? Porque esos caídos fueron por la reforma educativa y tiene que ver con el asunto educativo. Y en ese libro van los 8 nombres de nuestros compañeros, y en medio lleva esa pirámide que les estoy mencionando. Todo esto lo hemos ido viviendo, lo hemos ido construyendo. El día 19 en la madrugada de este año, la agresión nuevamente, tenemos la imagen, nos les fueron y nos les aventaron pintura. Ya definitivamente era el día de tercer aniversario, estoy hablando de este 19. Ya no se pudo hacer nada, decían que los fondeáramos, dijimos que no tendría caso. Eso fue a las 7 de la mañana, nos dimos cuenta, nosotros tuvimos hasta la 1 de la mañana. Estaba bien, eso fue queremos entender que fue entre 2 a 4, 5 de la mañana que lo hicieron. Y bueno, así quedó, estamos viendo qué hacer, cómo hacerle, pero sin perder el asunto original, ¿no? Sin perder el asunto original para poderlo estar sacando. Todo este monumento fue en tequio, el apoyo, la guesa que nosotros le llamamos en Oaxaca, que es el apoyo mutuo, ¿sí? Todo esto lo hemos ido sacando de esa manera. ¿Para qué nos ha servido? Nos ha servido primeramente como un asunto de concentración y de no olvidar lo que pasó. En el espacio donde está fue a donde más heridos hubieron. Ahí hay un panteón municipal atrás, que es a donde se atrincheraron la policía disparó hacia los compañeros, y en esa parte de ahí fue a donde murieron la mayoría de los compañeros. Por eso es que decidimos nosotros hacerlo en ese espacio. Todos los 19 de cada mes, nosotros hacemos ofrenda floral en ese espacio. Ahí le llevamos nuestra ofrenda floral cada mes a nuestros compañeros. Lo organizamos con diferentes referentes también que nos acompañan cada mes. El magisterio, por un asunto moral, tiene que estar con nosotros, una representación cada mes. Entonces, en este sentido nosotros lo hemos ido sacando. Son 8 compañeros que están ahí, que simbolizan este sentido. Nos ha servido para que los padres de familia puedan ellos estar llevando su ofrenda, puedan estar ahí. Ahí llevamos a cabo reuniones de los familiares de las víctimas. Les quiero decir, ahí en esas paredes, atrás donde están los compañeros ahí, hay muchos orificios a donde nos han ido a tirotear. Ahí ha hecho un asunto y un bastión para nosotros. Ha significado muchísimo, es algo histórico. No hemos tenido contención psicológica de ninguna índole por el gobierno. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima ha querido hacer lo que ha querido, no lo hemos permitido. Y esto ha servido, compañeros, para que sirva como un estímulo a los padres de nuestros compañeros caídos, a los compañeros que también están y que quedaron lisiados para toda su vida. Entonces,
esto nos ha servido. Por eso ayer cuando ya decían lo que significaría, ¿no? En el asunto, cuando las recomendaciones te hablan de una reparación simbólica histórica, no es lo mismo que lo haga gobierno, que lo haga con un asunto económico, pero que lo hagan con quien ellos quieran, como ellos quieran, y que no tenga el sentimiento de una víctima. Cambia demasiado. Lo digo por experiencia, compañeros. Cuesta demasiado. Cuesta. Ahí estoy hablando, ¿por qué lo sacamos? Estoy hablando de 350 víctimas. 350 víctimas ahí en Nochixtlán, indiferentemente que hay otras en otro pueblo, pero de ahí de Nochixtlán 350 víctimas. Por eso pudimos poner el cemento, la grava, todo lo que necesitamos entre todos, ¿no? Y parte también algunos del pueblo que nos apoyaron. Pero sí es bastante difícil, el costo es bastante grande. Afortunadamente, el escultor que nos apoyó a hacerlo, nos apoyó gratuitamente el compañero Francisco, lo apoyamos nada más con alimentación, hospedaje, ¿no? Y un estímulo ahí, lo mínimo, ¿no? Pero eso implicó, compañeros, toda esta situación. Entonces, es algo que queda una satisfacción enorme, que sí es cierto que la recomendación que saca la CNDH, que es la 7VG 2017, habla de esa reparación simbólica, esa reparación histórica. Sí es cierto, lo hay, pero jamás va a poder sustituir algo a esto que fue realizado por los padres de los compañeros fallecidos, ¿no? Entonces, en eso lo dejamos. Muchas gracias, profe. Bueno, nos va a dar mucho de qué hablar el tema de memoriales y antimemoriales. Esto, ¿se oye? Ah. Bueno, ahora nos va a compartir Regina Méndez Tirado. Ella es participante y directora de organizaciones de la sociedad civil, cofundadora del colectivo Fuentes Rojas y gestora de la iniciativa Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo. Activista y defensora de derechos humanos, gestora social y pedagoga participante en diversos proyectos de investigación de carácter social en el sector público y académico, integrante de equipos de evaluación en política pública y programas sociales. Muchas gracias por estar acá, Regina. Mira, esto se escucha. ¿Se escucha? Ah, bueno, si quieres me pasas. No, es que se oye bien, sí. Es que las imágenes. Ah, va, sí tienes que pasarte por eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Nada más quisiera comentarles, de hecho, agradecer que nos hayan permitido que parte del programa y toda la imagen justo es de la iniciativa de los bordados, que ahorita les voy a describir, pero sí quería agradecer que nos hayan invitado desde un inicio a la formación de este evento. Quisiera compartirles que nosotros en realidad iniciamos en el 2011, a través de una convocatoria que empezamos a hacer abiertamente a la sociedad, invitamos. Nosotros ubicamos la situación que estaba viviendo nuestro país desde el 2006 hacia el 2012 con la llamada lucha contra el narcotráfico, que fue tajante y directa y que dio una alarma, una alerta sobre la cuestión de la violencia en nuestro país. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a convocar para acompañar dos iniciativas concretamente que nos habían conmocionado, que nos habían invitado. Una tenía que ver con la campaña de No Más Sangre, si recordarán, que era esta imagen de una mancha de sangre y una suma más,
era un signo de más que decía no más sangre, esa fue una iniciativa a principios del 2011, y la otra fue el penoso asesinato del hijo de Sicilia, de Javier Sicilia, en donde es como una muestra clara de lo que estaba sucediendo. Ya no es que no venía pasando, no es que no se diera, era evidente lo que estaba sucediendo, y frente a esa convocatoria nacional que hace sobre convocar y revisar el pacto por la paz, es cuando respondemos, ¿no?, varios sectores en el 2011, y somos parte de esa iniciativa de convocar, analizar, revisar, pues ser trastocados para ver qué hacemos en términos de disminuir o ubicar la situación en la que estábamos y en la que seguimos viviendo. Entonces, en el 2011 convocamos a la iniciativa que denominamos como Paremos las balas, pintemos las fuentes, que consiste en tomar pintura vegetal comestible que no hace daño ni a animales ni a humanos, porque hay compas que viven en las calles y se bañan en las fuentes. Esta iniciativa consistía en tener muy clara la cantidad de agua, la cantidad de pintura que se requería, que no afecta tampoco el patrimonio, eso era para realizar una pinta de las fuentes en todo el país. Nosotros lo convocamos en marzo del 2011, tuvimos más o menos convocatoria, pero lo que fue sucediendo es que con las convocatorias que sacaba también el propio Sicilia de la Marcha Nacional para organizarnos más a nivel nacional, convocamos a una jornada de pinta y ahí tuvimos alrededor de 40 fuentes que se pintaron en la ciudad, en algunos estados, y también se pintaron en otros países, porque lo que empezamos a hacer fue a denunciar cuál era la situación que estaba enfrentando en ese momento México y que se quería callar, o se quería detener y que no lo íbamos a hacer, y nosotros ubicamos la pinta de fuentes como una posibilidad de denuncia, ¿no?, de hacer visible, en realidad era el correr de la sangre en todo nuestro país. Dentro de las fuentes que pintamos tratamos de hacer un mapa que era el que iba a la marcha, íbamos nosotros acompañando y pintando. Junto con la pinta les dábamos a los compañeros, todo fue a través de las redes, fue para nosotros fundamental las redes, avisarles que también se podría catalogar como en términos de denuncia, podrían acusarlos como una situación hacia el monumento o como una falta administrativa. Entonces lo que les dábamos también era como, si usted lo acusan de falta administrativa, lo que tienen que decir es esto, yo fui convocado por redes, o simplemente decir que cuando pasó ya estaba así, porque corrías el riesgo de que te detuvieran. Hay una multa, pero vamos, que no era una cuestión, pues en general la población también le da mucho temor de repente participar, pero aquí la verdad es que respondieron bastante, sobre todo los jóvenes, en esa marcha nacional por la paz, y logramos pintar en algún momento la diana. Para pintar la diana, les voy a comentar rápidamente, solicitamos alrededor de 60 kilos de pintura en polvo, y fue toda una estrategia que diseñamos porque hay que atravesar Reforma, hay que subirnos, hay unas compañeras escalamos, soltamos la pintura viene en polvo, hay que dejarla, y no se puede tampoco revolver ni nada, sino en el momento de soltarla, esperar a que se suelte, se genere solito el color. Y fue bastante interesante porque la verdad es que las autoridades, cuando la vieron pintada de rojo, lo primero que hicieron fue correr como a cerrarla, a ver qué se podía hacer, pero no se puede hacer nada. Son acciones, digamos, que son muy visibles, son acciones plásticas, pueden ser incluso momentáneas, pero que tienen gran repercusión. Nosotros en ese sentido tuvimos mucho apoyo, recuerdo, de varios medios que nos buscaban ya en internet, googleaban para ver cuándo iba a haber pinta, para ir a esperar, ¿no?, sus fotógrafos, todo. Junto con esto dejábamos información sobre qué estaba pasando en nuestro país, cuántos muertos había, cuántos desaparecidos, cuántos feminicidios, era como ir minando, ¿no?, y a la vez de denunciar y hacer pública esta información, porque la verdad es que nos da mucho temor acercarnos a este tema, ¿no?, en general. Entonces, lo que hacíamos era pintar y con eso, la verdad es que en general el público sí se simbra, y de ahí
de esa iniciativa de incluso pintamos Bellas Artes, que fue todo un caso. Es que sí nos detuvieron, pero bueno, pero acá andamos. Y pintamos nuestra fabulosa fuente de Coyoacán, que ahorita les voy a platicar por qué es tan simbólica para nosotros. Pintamos, como pueden ver, incluso la fuente de aquí, nos faltó el espejo porque todavía no estaba bien, pero si no también